La noticia ha recorrido los diarios y los medios internacionales en los últimos días. El gobierno de Estados Unidos habría suavizado el embargo, el bloqueo contra Cuba, porque supuestamente ha flexibilizado su política de sanciones, en concreto al llamado sector privado de Cuba. Y leemos en diarios mainstream como El País, que nos dice: Estados Unidos facilita el acceso a Internet y al sistema bancario a las empresas cubanas. Qué bien. Leyendo este titular, podemos pensar que Cuba ya tiene sus problemas de comercio libre, de Internet, absolutamente resueltos, ¿verdad? Gracias al gobierno de Estados Unidos, benefactor. Bancos de Estados Unidos reciben permiso de atender a negocios cubanos. Esto nos lo dice The New York Times. No voy a leer los titulares de los diarios de la derecha nominal, los que se autocalifican como medios conservadores, porque ¿para qué? Solo leo estos dos ejemplos de diarios, vamos a decir, progresistas. Pero ¿realmente el gobierno de Estados Unidos ha dado un paso importante en el levantamiento del bloqueo? Pues desgraciadamente no. Estamos ante una operación cosmética y además una operación que persigue la división, persigue crear una división más en la sociedad cubana, privilegiando a un pequeño sector de la sociedad. Joana Tablada de la Torre, esta diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, lo explicaba en la red X. Cualquier análisis serio de las medidas conduce a dudas de su alcance e intención real. Si Estados Unidos quisiera ayudar al sector privado y a la población cubana, sacaría hoy mismo a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y dejaría de mentir para justificar su guerra económica. Y hay que decir algo importante, y es que, leemos una nota del gobierno cubano, el gobierno cubano estudiará estas medidas y si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficia a la población cubana, aunque solo sea un segmento, este pequeño sector de emprendedores, MIPYMES, etcétera, no obstaculizará su aplicación. Es decir, desde Cuba, ningún obstáculo, incluso ante una medida que tiene un sentido político claro y es de crear división, privilegio. Pero bueno, si sirve para levantar un poquitín la tapa, aunque solo sea un 0,001% al bloqueo, pues adelante, se aprovechará la oportunidad. Pero estamos, sin duda, Lázaro, ante un ejemplo más del descaro absoluto del gobierno de Estados Unidos y también de los medios que avalan y legitiman su cinismo. Bienvenido. Pues, efectivamente, así es. Ante todo, bueno, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que tienen una posición de permanente solidaridad para con el pueblo cubano. Mira, la introducción que has hecho, como siempre, medida excelente. Esto es otra jugada más porque de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que el bloqueo económico, financiero y comercial que aplica ilegalmente Estados Unidos, sus distintas administraciones contra el pueblo de Cuba, esta nueva medida, entre comillas, choca con las leyes de bloqueo. Choca. Entonces, también choca con que Cuba esté en esa lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es decir, hay una contradicción. Quitan a Cuba de otra lista, otro listado que tienen ellos, de países que cooperan en la lucha contra el terrorismo, quitan a Cuba esa lista, pero la mantienen en la lista verdadera, por la que le aplica las sanciones que le están aplicando al pueblo de Cuba. La lista que patrocina, de los países que patrocinan el terrorismo. O sea, ahí la mantiene. Entonces, si verdaderamente quieren
ayudar o sea, al pueblo cubano, que es una enorme mentira, pues que quiten a Cuba, primero que levanten el bloqueo o que al menos las medidas más importantes que tiene el bloqueo económico, financiero y comercial, las quiten, las vayas quitando, que es lo que intentó Obama, y saquen a Cuba de esa lista espuria de países que patrocinan el terrorismo. Entonces sí tendría sentido, tendría lógica. Pero si sabemos que incluso le ponen sanciones a personas, a cubanos individuales, personas que no tienen, por ejemplo, una residencia permanente todavía en los Estados Unidos ni en ningún otro país extranjero, sino que cualquier cubano en Cuba, que vive en Cuba, que por ejemplo gane un premio, no lo puede cobrar en Estados Unidos. Un premio en Estados Unidos, la lotería, lo que sea, no lo pueden cobrar por las leyes de bloqueo. Por tanto, aquí lo que trata, yo creo, José, mi opinión es que intenta esta administración retomar una idea también de la administración de Obama de trabajar en el empoderamiento del sector privado. Es algo que, y efectivamente, trabajar en el empoderamiento del sector privado que ellos consideran el pueblo, aunque sea una pequeña parte, pero es el pueblo que ellos entienden o creen que va a responder a sus intereses. Es decir, crear división en la sociedad cubana desde el punto de vista también político, ideológico, y que a su vez ese sector privado que ellos van a beneficiar o pretenden beneficiar sea, digamos, la línea conductual que los lleve a una fragmentación de la población y debilitamiento a su vez del Estado cubano, del sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos. Es decir, que tiene esa jugada. Tratar de que es lo que hacen en América Latina, porque no hay o sea, la oligarquía y la burguesía en América Latina y el Caribe en general son apátridas. Están subordinadas a los intereses de Estados Unidos y es lo que pretenden crear en Cuba con este tipo de medidas. Está claro que el gobierno de Estados Unidos es experto en crear caballos de Troya. Es uno más, porque tienen muchos caballos de Troya a los que inyectan con muchísimo dinero. Sí, crean una burguesía, fíjate tú, y entonces ya hay un sector que va a estar muy por encima del resto de la sociedad. Y ese sector es el que ellos trabajan para que sirva a sus intereses, ¿no? Lo van trasladando desde el punto de vista económico y también ideológico, que va relacionado a lo que ellos entienden como democracia, lo que ellos entienden como libertad, que no es otra que la libertad de empresa y la libertad de los monopolios transnacionales, que son los que esquilman a los pueblos. Y desde luego, ahí viene la vertiente neoliberal, que es responsable del 80% de la pobreza en el mundo. Sí, bueno, si algún privado de Cuba se piensa que ese futuro que le promete Estados Unidos, que en ese futuro va a ser prometedor para él o para ella, desde luego está bastante equivocado, porque realmente ese pequeño sector de pequeños propietarios o emprendedores, emprendedoras, pues realmente al final en el sistema neoliberal es uno de los que es barrido absolutamente por las políticas netamente capitalistas. Esta medida, este anuncio del gobierno de Estados Unidos dirigido al sector privado, consiste básicamente en que ahora se le permite abrir cuentas bancarias estadounidenses y usar plataformas de pago en línea, por un lado, además del uso de servicios basados en Internet, redes sociales de colaboración, videoconferencias, plataformas de juegos. Todo eso que la libertad de Estados Unidos no permite al conjunto de la población cubana y de las empresas cubanas. Que si tú quieres hacer una videoconferencia Zoom, está prohibido porque esa aplicación está sometida a las leyes del embargo. Si quieres hacer un pago a través de PayPal, no puedes. Es que no puede, no solamente en Cuba, no podemos ni siquiera nosotros, que estamos en Europa, pero tenemos la palabrita Cuba en nuestro nombre. Tampoco lo podemos utilizar para recaudar dinero, para sostener Cuba Información. Ni Stripe, ni PayPal, ninguna de estas
pasarelas de pago estadounidenses. Y se les va a permitir, al parecer, la exportación de servicios de software, aplicaciones móviles. Esto indudablemente puede beneficiar a un pequeño sector, por ejemplo, de creadores de contenidos en Internet, de software, desde Cuba, desde pequeñas empresas. Y bueno, es una cosa que habrá que aprovecharla. Parece ser que desde el gobierno cubano no se va a poner ningún obstáculo, al contrario, ¿no? Se va a tratar de aprovechar esta pequeñita rendija. Hay que decir que que esta decisión tuvo un anuncio hace 2 años. En el año 2022 ya el gobierno de Estados Unidos lanzó un pequeño globo sonda, el Departamento de Estado, y es que posiblemente permitirían abrir cuentas bancarias al sector privado de Cuba. E inmediatamente se desató la furia, neoconservadora, neofascista de Miami y de la Florida, de senadores y senadoras de lejanísimo origen cubano, pidiendo que jamás en la vida se permita al sector privado cubano, que no es privado, que detrás de él está el régimen, que las MIPYMES cubanas pertenecen a la familia Castro, aunque eso sea una mentira absoluta, demostrable. Puede ser que algún dirigente, algún familiar de un dirigente o una dirigente tenga una MIPYME, tenga una Paladar, pero como cualquier otro, ¿no? Pero la inmensa mayoría, de hecho, no tiene ningún tipo de relación con el gobierno cubano. Bueno, pues ahora no están muy contentos. La María Elvira Salazar, Marco Rubio, están que trinan, ¿no? Parece ser. Pero es curioso que toda esta gente entran en contradicción en sí mismos, ¿no? Ellos hacen una separación realmente, vamos a decir, una separación en la sociedad cubana que parte de la visión mesiánica que tienen de la sociedad. Bueno, el ejemplo es los propios Estados Unidos y países del capitalismo desarrollado en Europa, etcétera, ¿no? Ellos ponen al gobierno cubano lejos del pueblo, ya, o sea, mentalmente y también en las acciones lo ponen lejos, como si fueran dos entidades aparte, independientes, que no se tocan, ¿no? Entonces, a su vez, ellos dicen, bueno, vamos al sector privado. El sector privado es lo que hemos dicho antes, que es el que donde ellos se quieren apoyar para lograr los objetivos finales que sabemos cuáles son. Pero resulta que la mayoría de este sector, de las MIPYME y todo eso, son personas patriotas, son personas cubanos que tienen este tipo de negocio, pero que en la mayoría, no vamos a ser absolutos, pues apoyan a la revolución, están con la revolución, entonces ya no conviene. Ya ahí no conviene, echan para atrás y tratan de decir para atrás y afectar a ese sector, pero ahora dice alguien, no, pero vamos a insistir en esto. También aquí hay un ponente electoralista, ¿no? De esta administración de Joe Biden. Y entonces, en las elecciones de noviembre, en fin, todo esto son ingredientes que están contenidos en este anuncio, en esta nueva política que no se sabe cómo se va a implementar y no se sabe el alcance real que va a tener. Claro. Pero bueno, la realidad es esa. Entonces, ellos insisten en eso. Vamos, porque ya el bloqueo está recrudecido, ya, bueno, pues nuevas medidas ilegales siempre, con un carácter indudablemente criminal y genocida, pero bueno, ellos dijeron, vamos a potenciar este sector con la idea de que ese sector responda a los intereses del capitalismo, es decir, ir transitando, incluso con el gobierno revolucionario en el poder, y el pueblo en el poder, ir transitando de un socialismo, el socialismo cubano, con todas las dificultades que impone una guerra económica, hacia el capitalismo, economía de mercado, neoliberalismo.
ese es el tránsito que ellos han añorado y para eso, bueno, gastan miles de millones de dólares en alimentar, o millones de dólares, mejor dicho, en alimentar a todas estas plataformas y a todos estos peones, a todos los mal nacidos y a todos los apátridas y con mentalidad neocolonial que le ayuden, que sean la punta de lanza, que ayuden a lograr esos objetivos. Todos esos caballos de Troya que está fabricando el imperialismo todos los días con muchísimo dinero, con todas las subvenciones de la NET, de la USAID, del Departamento de Estado, de la CIA, ese dinero que no sé, que no es transparente, más el que es transparente y que es una verdadera millonada, no para que el pueblo cubano mejore sus condiciones de vida, para proyectos de agua o de agricultura, no. Es para destruir a la sociedad cubana, para dividirla y al final con el sueño de derrocar a la revolución. Voy a leer un tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en relación a la cooperación médica cubana, que cumple 61 años en estos días y que va a ser, y que nos va a dar pie para un fragmento en vídeo que quiero que escuchen, porque me parece un testimonio muy interesante. Bueno, Bruno Rodríguez Parrilla nos dice que la primera brigada de cooperación médica cubana fue hace 61 años y en este tiempo se han realizado ¿cuántas cirugías? ¿Cuántas operaciones quirúrgicas ha realizado los médicos y las médicas de Cuba en el mundo? En 165 países, 16 millones de cirugías. ¿Y a cuántas personas, cuántas consultas se han dado? 2.242 millones. Este es el balance, y bueno, si eso lo trasladamos a millones de vidas salvadas, podríamos hablar de que esto es una verdadera epopeya humana, humanista, que increíblemente en los medios de comunicación se presenta como todo lo contrario, como un negocio, como un sistema de esclavitud de los médicos. Bueno, no sé, que haya conseguido un país mandar a 600.000 esclavos a todo el mundo a curar a la gente, me parece un poco que es como para que la gente se ponga un poquito a pensar lo que los medios mentirosos y verdaderamente antiperiodísticos, como los del Grupo Vocento, el Correo, el ABC, etcétera, y otros medios que publican reportajes basura sobre la cooperación médica, como para que la gente se ponga un poquito a pensar en la seriedad de estos medios, ¿no? Bueno, pues voy a poner un pequeño fragmento en vídeo que grabamos el otro día en un encuentro de solidaridad del País Vasco, de Euskal Herria, con Venezuela, a donde asistieron nuestros compañeros Lázaro Oramas, Ana Gil, ahí a grabar ese encuentro, a cubrirlo. Y una de las intervenciones que se grabaron, que a mí me sorprendió mucho, porque a esta persona hacía mucho tiempo que yo no sabía nada de ella, pero que es realmente yo diría que es un testimonio histórico de una persona que con una gigantesca humildad ha pasado por la vida desde el anonimato, haciendo una increíble labor social en Venezuela. Esta persona se llama Mirentxu Egiguren, fue misionera seglar, fue vasca, fue a Venezuela, ha vivido en Venezuela casi 50 años, en el barrio de Petare, en comunidades marginales, donde no habían visto ni médicos, ni maestros, ni nada durante tantísimos años, hasta que llegó Hugo Chávez. Por supuesto, esta persona, los medios de comunicación no se han molestado en entrevistarla, los del País Vasco tampoco, en entrevistarla y preguntarle qué es lo que opina de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de la Revolución Bolivariana, y qué opina de los yanquis, a esta persona que ha vivido con el pueblo más humilde de Venezuela. Y voy a poner un fragmento de sus declaraciones a Cuba Información. Yo he vivido 46 años en Venezuela, en Petare,
en una zona marginal, trabajando con los pobres, para los pobres, con el pueblo. Y yo fui una de las primeras que recibí en mi casa a los cubanos médicos cuando vinieron, y en mi casa vivieron 6 médicos durante 3 años. Y bueno, he compartido con ellos la alfabetización, cosas de la cultura, de todo. Para nosotros los cubanos fueron una maravilla, porque el pueblo de Venezuela, el pueblo pobre, por primera vez en su vida que un médico le tocaba la espalda. No, se moría gente que jamás habían sido asistidos por un médico, y los cubanos entraron en el pueblo casa por casa, y bueno, por eso he revivido hoy en este encuentro y me siento súper fenomenal. Bueno, a mí me gustaría que este vídeo se lo pusieran obligatoriamente al personaje que escribió hace poco un reportaje en el diario El Correo y en el resto de diarios del Grupo Vocento, hablando de la esclavitud de los médicos cubanos en el mundo, que se lo pusieran para que aprendiera un poco de la vida y que no repitiera lo que dice el gobierno de Estados Unidos, el guión del Departamento de Estado sobre la esclavitud de los médicos cubanos. Aquí una persona que ha trabajado con la gente más pobre de un país y que habla del verdadero sentido solidario absoluto de médicos que viven 6 médicos en una casa con muy pocas comodidades, nos lo podemos imaginar, en un barrio muy poco cómodo, como es las zonas más humildes de Petare, en Caracas, zonas de ranchitos, lo que podríamos llamar favelas o chabolas, etc. Bueno, esta gente que ha vivido la realidad de la cooperación médica cubana, a esta gente, ¿por qué no la entrevistáis? Señores del Correo, del ABC, del País, todos estos medios de comunicación, gente que... Esta persona, 47 años en Venezuela, no os interesa, no os conviene. Tampoco le interesa ni le conviene al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, que el otro día se plegaba a una proposición del Partido Popular para condenar la cooperación médica cubana en el mundo, en el Congreso de Diputados de Madrid. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El PNV... Los representantes del PNV tenían que tener una entrevista con Mirenchu Eguiguren, con esta persona, para que les cantara las 40 y les pusiera rojos de vergüenza de lo que hacen, porque es una verdadera vergüenza. Bueno, pues ahí estuviste, Lázaro, sí, en este encuentro de solidaridad. Muy emotivo, tremendamente emotivo esta persona vasca, profundamente solidaria para con el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano. Fue muy emotivo. Ya te digo a ti, a mí me toca de cerca porque en el sentido que yo tengo familiares que han, enfermeras del sector de la salud, que han prestado esta valiosísima solidaridad con el pueblo venezolano. Efectivamente, en áreas o regiones donde las personas habían estado durante años, decenas de años, y siempre abandonado su suerte, donde no tenían ningún tipo de atención de nada, donde morían incluso niños, niñas con enfermedades perfectamente curables en estos tiempos. Es decir, yo lo tengo en mi familia, y muchos cubanos y cubanas y familias cubanas y cubanos tienen al menos un cooperante, un miembro de su familia que ha cumplido misiones, honrosas misiones de solidaridad para con el pueblo venezolano y otros pueblos. Entonces, el testimonio de esta señora es real y debiera exactamente, si tuvieran decencia informativa, si realmente le preocupara, ya no, bueno, los lectores de estos medios de derecha y ultraderecha, si fueran coherentes, porque hablan de libertad de prensa y hablan de derechos humanos, ¿cómo es posible que alguien que abogue, entre comillas, por derechos humanos, o lo utilizan de forma politizada contra Cuba, contra Venezuela también, contra Nicaragua,
¿Cómo es posible que le niegue a sus lectores algo así, un testimonio verdadero, real, de una persona que ha estado casi 50 años viviendo y trabajando en la zona más humilde de un país, en este caso Venezuela, ayudando y atendiendo también a médicos cubanos que están salvando vidas, mejorando las condiciones de vida donde están actuando de esas poblaciones? ¿Cómo es posible? Eso es trabajar por los derechos humanos, eso es solidaridad. ¿Cómo es posible que este testimonio se le niegue a la opinión pública, se le niegue a los lectores de estos medios? Para mantener la narrativa que viene diseñada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, que la esclavitud, pero no ven, primero, son acuerdos entre gobiernos independientes, libres, soberanos, son acuerdos. No son porque en otros casos no, que Cuba invade, que Cuba, y entonces hablan de que no son médicos, que no son médicas, que son agentes de la seguridad del Estado. O sea, toda una patraña para que las poblaciones de esos países tengan temor, el miedo de que los cubanos no son médicos, que son de régimen, como dicen ellos, que cuidado, que tal. O sea, para afectar los que hablan de derechos humanos, porque lo que están demostrando es la enorme hipocresía de todo este discurso, de toda esta narrativa. Son cínicos, son hipócritas, y no les preocupa, señoras y señores, usted no tiene una preocupación real por ningún derecho humano. El primer derecho es el derecho a la vida, y en eso trabajan decenas de miles de médicos, de personal de la salud de Cuba, de forma solidaria, de forma altruista. Y repito, lo tengo en mi familia, y están orgullosísimos de cumplir esas misiones y de atender a esa gente. Además es una riqueza, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista humano. Pero en vez de hacer lo mismo, es decir, el gobierno de Estados Unidos, que creara un sistema de cooperación médica porque tiene todo el dinero para poder hacerlo y para convocar a gente y llegar a acuerdos con países en vías de desarrollo, etcétera. No. En vez de eso, lo que trata es de destruir con mentiras, con basura pseudoinformativa que extienden los medios de comunicación, que repiten su narrativa, a través de ONGs que apadrina como Prisoner Defenders, y además de eso, que esas organizaciones luego ataquen a las personas, como este servidor y como este medio de comunicación, que tratan de llevar a la opinión pública su estrategia de guerra económica y mediática contra esta cooperación. Que hay que decirlo, es una cooperación que también tiene una vertiente económica. Y no hay que ocultarla. En algunos lugares no tiene absolutamente nada, es decir, el gobierno cubano envía a sus médicos y sufraga todos los gastos, y en algunos lugares llega a acuerdos, como es el caso de Venezuela, que durante años ha suministrado petróleo a Cuba de manera estable, mientras Cuba suministraba servicios médicos, educativos, etcétera, y en otros lugares hay un pago económico que Cuba lo destina a sostener su sistema público de salud. Eso es una solución absolutamente ética, que no tiene nada que ver con un negocio como lo quieren pintar, en la que colaboran de manera voluntaria miles de profesionales de la salud, y que además les sirve también a esos profesionales de la salud para mejorar sus condiciones de vida, porque aumentan también sus ingresos, etcétera, cuando van de misión. Eso, que es así, lo convierten en un bodrio mediático sobre la esclavitud de los médicos cubanos. Que, por supuesto, testimonios como el de Mirenchu Eguiguren lo destruyen absolutamente. Hay que exigir a los medios de comunicación, vascos en este caso, que entrevisten a Mirenchu Eguiguren, a ver si tienen un poco de valentía y de vergüenza. Vamos a pasar a un tema que está en boca de la población cubana, yo diría todos los días, y es el asunto de la inflación. El aumento de precios en los últimos años exponencial, producto indudablemente de la falta
de divisas en el país, que a su vez es provocado en una parte muy importante, además de por la pandemia que cerró los ingresos de turismo, por todas las sanciones aplicadas sobre todo desde el año 2019 por las dos últimas administraciones de Estados Unidos. Y en esta inflación influye de una manera clara, no vamos a decir que absoluta, porque inflación existe sin este mecanismo que voy a citar, pero influye también lo mismo que en Venezuela se instauró aquello del Dollar Today, ¿se acuerdan? Para generar inflación inducida, o mejor dicho, para multiplicar la inflación ya existente. Bueno, pues en Cuba también está el toque. El toque es esa página que crea un sistema paralelo de cambio del peso cubano con las divisas internacionales, sobre todo con el dólar. Y entonces, bueno, podemos discutir sobre en qué medida y en qué porcentaje el toque influye en el sistema de precios. Lo increíble es que los dirigentes del toque, el caso de José Hassan Nieves, que es su director, dice que ellos realmente son objetivos, ¿no? Que agarran una serie de informaciones, una serie de testimonios de la sociedad cubana y entonces crean un sistema que curiosamente multiplica la inflación, dolariza aún más la economía cubana y, por supuesto, sirve a los intereses de desestabilización económica y política de Cuba. ¿Y quién está detrás del toque? Pues ¿quién va a estar, señores? ¿Quién va a estar? Sigue la ruta del dinero. ¿Se acuerdan de esa famosa frase del Watergate en Estados Unidos? Pues si uno sigue la ruta del dinero, todo acaba... Bueno, acaba en varios sitios porque el toque tiene dinerito de muchos sitios, pero el principal, está claro cuál es, ¿no? Las barras y las estrellas y su gobierno de Estados Unidos. Recordemos, el toque fue creado en el año 2014, era una página web, vamos a decir, de crítica incisiva a la Revolución Cubana y al gobierno cubano. Fue un proyecto de Radio Nederland, un medio público de los Países Bajos, de Holanda, especializado en el tema de Cuba y desde el que se pagaba a diferentes periodistas para que escribieran sobre una narrativa en contra del gobierno cubano. Después acabó todo aquello y entonces el toque se hizo autónomo, se hizo independiente. Bueno, ríanse todo lo que quieran y pongan todas las comillas a lo de independiente, porque ¿dónde acabaron? Pues acabaron financiándose del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos en los últimos 20 años ha insuflado 500 millones de dólares a todo tipo de organismos, organizaciones, medios de comunicación en sus programas de cambio de régimen en Cuba. Bueno, esos millones más todos los que da la CIA de manera secreta. Pero, por ejemplo, José Hassan Nieves figura en la Florida, en Estados Unidos, como propietario de la empresa MediaPlus Experience Inc. Esta empresa, o lo que es lo mismo, el toque, recibió el 31 de enero del 2023 $24.000 de la Embajada de Estados Unidos en La Habana por el monitoreo de los medios de comunicación. El 14 de septiembre de ese mismo año, 27.000 para el desarrollo de redes sociales. Estos son dineros que recibe no ya de subvenciones, sino de pago de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El 11 de agosto, el Departamento de Estado otorgó a esa empresa, es decir, a El Toque, $150.000 para promocionar desarrolladores profesionales y talentos artísticos. Y en noviembre del 2022, el señor José Hassan Nieves pasa a formar parte de la dirección, no a formar parte, a dirigir el programa Martí Verifica de la plataforma Martí Noticias. Es decir, el gobierno de Estados Unidos es el propietario de este medio,
que pertenece a la Oficina de Transmisiones a Cuba del Gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es, aguántate la risa, Lázaro, la verificación de hechos sobre Cuba de manera transparente, equilibrada y no partidaria. O sea, es decir, que el individuo y este proyecto del toque, he mencionado solamente 4 fuentes de ingresos que proceden de manera directa del gobierno de Estados Unidos, pero hay más, ¿eh? Yo he cazado unos cuantos así a vuela pluma en las últimas horas para dar un ejemplo. El toque es un proyecto sostenido por el gobierno de Estados Unidos como el resto de proyectos de la contrarrevolución cubana, los medios de comunicación como Diario de Cuba, Cubanet, ADN Cuba, todos tienen financiamiento generoso del gobierno de Estados Unidos, sea a través de la NET, de la USAID, del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pero luego nos dice el José Hassan Nieves, que ningún financiamiento condiciona nuestra línea editorial. Es que no hace falta. Es que no hace falta. Porque sois un eslabón más de la cadena de los servicios de inteligencia y de la guerra psicológica y económica también del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Bueno, esto es un engendro más, uno de los engendros en el cual se apoya el imperialismo de los Estados Unidos, y quiero decir así, imperialismo de los Estados Unidos, en una guerra ya demencial contra Cuba, contra el pueblo cubano, afectar todo lo posible la vida del pueblo cubano. Entonces, este individuo, pero con un total descaro, o sea, miente cuando hay pruebas de que lo que acaba de decir José, o sea, está subordinado al Departamento de Estado, subordinado a la CIA, a través de la NET, la USAID, que están también jugando ahí ese dominó, ese ajedrez, mejor dicho, y todo con el fin de afectar al pueblo cubano, las tasas de cambio tan desproporcionadas, a la cual, bueno, el cubano ya no puede, pero lo hacen a conciencia y lo hacen siguiendo el guión, exactamente el guión que le ordena que siga estos Estados Unidos. Entonces, y lamentablemente tiene seguidores. Bueno, de hecho es una referencia en Cuba para muchas cosas, desgraciadamente. Sí, y entonces, ¿qué sucede? Que son los viles asalariados que sirven a esos intereses contra el pueblo, contra el país del cual provienen. O sea, nacieron en Cuba, pero ya mentalmente, psicológicamente, es como si no tuviera nada que ver con Cuba y sí mucho que ver con Estados Unidos. Y con el molde que Estados Unidos ha diseñado o sigue diseñando para meter a Cuba en ese molde, en su molde, y responde a los intereses más bajos, más espurios, o los intereses más anticubanos que se pueda concebir. Es un elemento más en todo este entramado terrible de bloqueo y de plataformas que respaldan el bloqueo y de agentes que respaldan los intereses y sirven a los intereses de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y Cuba. Ya no se trata de la revolución, se trata del pueblo, porque estas alteraciones, las tasas de cambio y que esa superinflación inducida, pues lo que es para romper la sociedad cubana, para romper la vida de la mayoría del pueblo cubano. Y después hablan de derechos humanos. Es que es tan cínico, tan hipócrita. Después hablan de la libertad de Cuba. ¿De qué libertad? Que si Cuba, el tránsito ¿de qué? Entonces, ahí vemos la catadura moral del imperialismo de los Estados Unidos y también de todos estos elementos, todos estos apátridas, odiadores, todos estos sinvergüenzas, todos estos anticubanos. No tienen moral ninguna, pero sí, claro, y fíjate los dineros que reciben, Fíjate los dineritos, vean los dineritos, sí, directamente.
Bueno, y no es extraño que el cerebro económico financiero del toque sea Stephen Hanke, que fue consejero económico del presidente Ronald Reagan, este es un estadounidense, hoy es asesor de Javier Milei en Argentina, que fue asesor para la liberalización absoluta de la economía en Yugoslavia, Albania, Bulgaria, etcétera, que en el año 1991 colaboró de manera directa con la Fundación Nacional Cubano-Americana terrorista en un proyecto llamado Reforma Monetaria para una Cuba orientada al mercado. Este proyecto lo escribió él. Bueno, nos quedamos con un artículo muy interesante de Cuba por siempre, que se llama La disonancia cognitiva de los independientes. Sobre todo esto que aconsejamos leerlos. Y un tuit final de Jimmy Sánchez que dice: más de $200.000 recibidos por el toque de manos del gobierno de los Estados Unidos, y yo añado, en el último año, sin dudas es un medio mercenario. Bueno, como tantos otros, un caballo de Troya más. Y pasamos a otro asunto, las masacres, el genocidio del pueblo palestino, que ya no tiene nombre. Yo ya no sé ni qué decir sobre esto, porque realmente los sentimientos que provocan las matanzas, las imágenes, el sufrimiento de tantos niños y tantas niñas por los bombardeos, incluso hasta campos de refugiados, a hospitales, es que ya la indignación es tal, y que el mundo no haga nada, que realmente uno se queda sin palabras. Pero es curioso porque hay peones en todo el mundo sionistas que no solamente son de origen judío, de confesión judía, que por cierto todos los judíos no están con esta aberración del sionismo, pero hay colaboradores en todo el mundo, como es el caso de María Corina Machado, esta candidata a las presidenciales de Venezuela. Voy a decirlo así, es la candidata, aunque está inhabilitada, y ahora presentan a un candidato fantasma que es como su muñeco, pero detrás está ella. Bueno, pues Madeleine García, esta gran periodista de Telesur, descubre cómo hace un tiempo María Corina Machado envió una carta a Benjamin Netanyahu, este asesino de masas y primer ministro de Israel. Fue en el año 2018 a finales, y le solicitaba nada más y nada menos que intervenir militarmente en Venezuela, o hacer parte de una intervención internacional que por supuesto estarían encabezadas por los Estados Unidos, para acabar con el régimen de Venezuela, pero ahora haciendo campañita electoral dentro del régimen de Venezuela, que le deja incluso hacer mítines. Bueno. Y para completar esto, y te doy paso, Lázaro, para que analices este asunto, dentro de todos estos aliados del sionismo están la gusanera cubana. Está Alexander Otaola, está Eliezer Ávila, está Ultrac, está Carlito Madrid, todos estos que apoyan el genocidio. Darwin. Eso es, que apoyan. No, los civiles palestinos no son civiles, porque son civiles, pero serán terroristas. Si no lo han sido, lo serán. Y los niños igual. Que de la franja de Gaza solo quede la franja. Ha actuado con mesura el gobierno de Israel. Todas esas cosas las hemos oído, las seguimos oyendo. Ahora cada vez menos, porque ya parece que se les cae un poquito la cara de vergüenza a estos sinvergüenzas. Y el propio Yotuel Romero, este cantante que encima va ahora de víctima, y su señora esposa, Beatriz Luengo, artista, cantante, el otro día daba una entrevista a una de estas revistas de varietés y de moda, etcétera, y decía que su marido es un exiliado que no puede regresar a su país, pobrecito. Y este pobrecito, que ha pedido más sanciones a su país, que se ha entrevistado en 2 ocasiones en la Casa Blanca para pedir más sufrimiento a su propio pueblo, ahora aparece
en una foto, y que también ha apoyado a Israel. ¡Fuerza Israel! ¿Se acuerdan? Hace unos meses ese post que publicaba con la bandera de la Estrella de David. Ahora le vemos con Alexander Otaola, candidato a la alcaldía de Miami, este señor que ha apoyado los bombardeos indiscriminados, etc. Dice: Alexander Otaola, tu lucha es mi lucha, vamos, patria y vida. Bueno, aquí les tenemos en una foto a estos dos elementos que encima va de víctima. Bueno, son elementos ampliamente conocidos, gente totalmente desnaturalizadas, subordinados también a la línea criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba. Son personas que han, digamos, explotado, salido, escapado del seno del pueblo cubano. Son personas que están en lo más bajo de la escala de lo que debe ser un cubano, o sea, lo más bajo. Está, digamos, nadan en ese estercolero, alimentado también por esa política de Estados Unidos, y responden a las políticas, a los intereses de Estados Unidos. No es extraño que si toda esta barbarie, toda esta esquizofrenia, todo este genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Palestina, con una intencionalidad clara de hacer desaparecer a ese pueblo, ya no solo robarle sus tierras, ya no solo colonizar la expansión colonialista de Israel, sino borrarlos. Toda esta gentuza, todos estos malnacidos apoyan eso. No es extraño que, subordinados a las políticas de Estados Unidos, también defiendan este crimen, este genocidio del Estado sionista de Israel. Entonces, esta gente que tienen un coeficiente de cubanía cero y de inteligencia, menos 1, menos 10, o menos 20, o menos 100, vilmente se pongan de espalda a las tesis, a la política de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el principal patrocinador de lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza y en Palestina. Estados Unidos es el terrorista mayor que sirve y también por interés de geopolítica, sirve o protege lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y el pueblo, y lo que sufre el pueblo palestino. Ya no hay calificativo, realmente no lo hay, ante un crimen tan horrendo, ante un genocidio en toda regla, ante una violación sistemática del derecho internacional humanitario, de todos los derechos, el derecho a la vida, algo absolutamente condenable, sancionable, y es lo que esperamos, ¿no? Que un tribunal internacional honesto, independiente, verdaderamente independiente, juzgue y sancione como debe ser semejante crimen. Entonces, esta gente están alineados. No hay uno de los que hemos mencionado que salga de ese guión, que diga: no, condeno el genocidio que está practicando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. No hay ni uno que tenga la de vergüenza, la decencia, bueno, iba a decir una palabra cubana, pero no, de condenar. Todos están alineados, todos están como esa gente que están, que le dan cuerda, ¿no? O sea, están, es como muñecos de cuerda, que le dan cuerda y están ahí hasta que cuando se va acabando la cuerda vuelven otra vez. Ese es el caso de toda esta gentuza, el Eliezer Ávila, el Otaola, el Yotuel, toda esta gente están alineados. Y son gente que tienen un modo de vida que en Estados Unidos, en el caso de Yotuel, que bueno, Estados Unidos, en el Estado español, pero un modo de vida que no, y de pensamiento y de actuación que no tiene nada que ver con el cubano. Claro, porque su cubanía está aquí abajo.
pero su nivel de vida está aquí arriba. Exactamente. Ellos son una burguesía... Sí, sí, sí. Y entonces quieren, el modelo capitalista neoliberal es que ellos quisieran en Cuba. Claro. Pero ya ellos están en el nivel que la sociedad de Estados Unidos y los dineros que reciben les ha permitido alcanzar ese nivel. La publicidad, la propaganda, todo el engaño, toda la mentira se traduce para ellos en dinero. Y están sometidos al dictado del dinero, el dinero que viene de lo que hemos mencionado antes y seguimos mencionando. Entonces, no es extraño que estén alineados a la barbarie, estén alineados con las políticas más salvajes, más criminales y más genocidas de este mundo. Parece mentira en estos tiempos que existan gente malnacida con esos pensamientos que expresan una falta de sentimiento, de respeto hacia el ser humano. Y hablan después eso es lo que hablan también, ¿no? De la libertad. No, lo que quieren, cuando hablan de libertad respecto a Cuba y el pueblo cubano, están hablando de la esclavitud, de esclavizar, ver esclavizado al pueblo cubano. Están hablando de eso. Y lógicamente no lo van a lograr. Lógicamente el pueblo cubano, verdaderamente patriota, revolucionario, que lucha y que defiende su revolución y su proyecto de vida social, no lo va a permitir. Así que están, claro, son los agentes de este imperio que lo utilizan para mantener esa narrativa y justificar los crímenes que están cometiendo tanto con el pueblo palestino, la Franja de Gaza, y lo que representa el mantener un bloqueo económico, financiero y comercial, una guerra económica contra el pueblo de Cuba. La solidaridad con el pueblo palestino recorre el mundo, también los Estados Unidos, y hay una enorme represión contra estudiantes en las universidades. Hemos hablado de esto en varios programas, pero continúa esta represión, los palos, el presentar la cara de los estudiantes ante los medios de comunicación para culpabilizarles, para luego endosarles todo tipo de actos de delincuencia falsos. Y esto también se da en Alemania, se da en Francia, se da en los Países Bajos. Esta es la democracia de Occidente que impide la solidaridad con un pueblo masacrado, perseguido, ocupado. Y en las universidades de Estados Unidos, que hay que decir, una buena parte, están financiadas y sostenidas con donaciones de grandes empresarios sionistas, judíos sionistas, además de eso se está dando una persecución del estudiantado y también del profesorado. Jimmy Sánchez, pero luego van por el mundo pretendiendo dar lecciones de democracia y libertad, señores de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y leemos que la corporación de Harvard, de esta universidad, votó oficialmente a favor de retener los títulos de 13 estudiantes senior por protestar contra el genocidio de Gaza. Fue después de que más de 1.500 estudiantes, 500 profesores y 45 organizaciones estudiantiles presentaran una petición y lucharan contra la represiva junta administrativa, que no les hizo absolutamente ningún caso. Bueno, ahí está el caso de Danny Shaw. Por cierto, vamos a entrevistarle en estos días a este gran activista de la solidaridad con Cuba también y con otros pueblos, profesor en Estados Unidos, que ha sido despedido también por sus posiciones. Y recomendar este artículo: el nuevo macartismo, profesores en Estados Unidos pierden sus empleos por oponerse a la masacre en Gaza, de José R. Oro, este cubano residente en Estados Unidos, que nos acerca a este ejemplo más de lo que quieren realmente estos señores para Cuba. Bueno, pero es que los ejemplos están ahí muy claros, y cualquier persona decente, con cierta posición, o sea, mentalmente incluso, que tenga una posición honesta y pueda ver lo que se ve con claridad, pues tiene que condenar esto, tiene que pronunciarse contra el crimen, contra el genocidio, contra la usurpación, contra
es una maldad enorme, es contra la ilegalidad. Entonces, cuando hablan de... si alguien tenía duda, o no sabe de qué va la cosa, o es gente que con escuchar repetidamente que vive en una democracia, pues ya está, se queda en eso, democracia, que es el manto. Yo digo que es el manto que utiliza el capitalismo internacional y el imperialismo para adormecer conciencia, adormecer las mentes o quitarle la capacidad de pensar a la mayor cantidad de personas posible y mantener esta guerra, esta zozobra en todas partes, porque está Estados Unidos. No se habla, por ejemplo, de cómo apoya con armas y con asesores a Arabia Saudí en la guerra contra Yemen. No se habla de eso. La guerra en Yemen. Entonces, y guerra por todos lados, y conflicto por todos lados. Todo eso, claro, beneficia al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablan de democracia, de libertad, hay que decir esto. Mira la libertad. Ahí tienes. Ahí tiene la libertad, mira. ¿Te gusta? Mira qué bonita es. Derechos humanos en Gaza, la libertad en las universidades. En la universidad no, y profesores tirados por el suelo, además, golpes, maltrato, ahí están las imágenes. Pero la prensa esta tan liberal, tan libre, ¿por qué no refleja eso? ¿Por qué no hay un editorial de esos? De esa represión verdadera. Pero si en Cuba una policía, mujer o un policía, coge a alguien que está cometiendo un delito, le empuja, le da un empujoncito, ya represión, el escándalo, la dictadura, le reprime, el pueblo que basta, salen todos los editoriales, en toda la prensa, atacando con mentiras infames. Pero si es Estados Unidos, si pasa en Estados Unidos, es la mayor democracia del mundo, dicen ellos. Si pasa en Dinamarca, la represión, en Francia, no, ya se olvidó. Ya no se habla de eso. De la represión en las manifestaciones en Francia. Incluso con resultado de muerte. Entonces, pero esto que está ocurriendo en las universidades, y no universidades cualquiera, universidades, algunas elitistas, hay que ver lo que hay que pagar para poder estudiar ahí en esas universidades. O sea, son jóvenes que a pesar del nivel de vida que tiene familiarmente, porque si no pudiera estudiar en esas universidades, pero tienen conciencia, se dan cuenta que están cometiendo un crimen en la cara del mundo, en la cara del mundo, de los pueblos del mundo. Se está cometiendo un crimen. Dentro de los tantos crímenes que hay, este es un escarnio, llama a la conciencia, llama al civismo, llama también y grita a los políticos y politiqueros que se inflan hablando de democracia, hablando de derechos humanos. Pues es un grito a la conciencia de ellos también. Ahí le tenemos a Marco Rubio y a todos estos politiqueros apoyando el genocidio de Israel, apoyando el derecho a la defensa de Israel, ¿no? El derecho a la defensa, que es asesinar a niños, a niñas, a más de 35.000 personas inocentes, civiles, la inmensa mayoría, con total descaro y con las armas suministradas por las empresas de Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos. Las municiones, todo de Estados Unidos. Y con la protección del gobierno de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es una vergüenza? ¿Es un descaro? Pues sí, pero desgraciadamente así funciona este mundo envilecido, ¿no? Yo diría que nunca más envilecido y más peligroso que en el momento actual. Y nos despedimos con una noticia procedente de Argentina. Leemos. Un juez argentino ordena a Milei proveer de alimentos a comedores comunitarios. Y lo explico. Un juez federal de Argentina ha ordenado que el gobierno
neoliberal, ultraconservador, pro-yanqui y pro-sionista de Javier Milei, que está tratando de destruir absolutamente el país, desde luego todos los derechos sociales, económicos de la población, sindicales, las libertades. Sí, el tejido social del país. Está tratando de meter la motosierra no a la corrupción, no. La motosierra al pueblo, al conjunto de la clase trabajadora. Bueno, pues el juez ha ordenado que las entidades del gobierno de Argentina distribuyan en comedores comunitarios toneladas de alimentos que tiene retenidos. En diciembre se interrumpió la distribución de estos alimentos por parte del Estado por una decisión de este gobierno. Y ya la Iglesia Católica protestó en aquel momento y ha dicho hace poco que hay 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Capital Humano, es decir, en el gobierno argentino, con 5 millones de kilos de alimentos guardados. Pero el gobierno no está de acuerdo. Recordemos, hay 45.000 comedores comunitarios, parte de los cuales desde diciembre, desde las primeras, desde que ya recortara absolutamente las ayudas el gobierno, han dejado de existir. Algunos existen con fondos privados, con apoyo de las iglesias, etc. Y ahora hay varios curas de la Iglesia Católica que se han puesto en huelga de hambre para que este gobierno argentino, que es verdaderamente criminal, es que no hay otra palabra, cumpla con la decisión del juez. Y uno se pregunta, ¿qué diría la prensa internacional que no dice nada sobre esto? Si esto ocurriera en Cuba, si con la situación que hay en Cuba debido a la guerra que sufre el país, fundamentalmente, se dedicara a acaparar los alimentos y a retenernos en almacenes y en no distribuirlos a las bodegas, cuando está haciendo todo lo contrario, corriendo para aquí y para allá, para que llegue el poco aceite, el arroz, los frijoles que llegan para la canasta básica, súper subvencionada a las familias, que es insuficiente, pero que está haciendo todo lo posible, sin combustible, etcétera. Imaginémonos si el gobierno cubano hiciera lo mismo. No, tremendo. Estarían días, no, semanas los oligopolios mediáticos atacando virulentamente a Cuba, la Revolución Cubana, la dirección de la Revolución Cubana con los calificativos que suelen utilizar para Cuba. Para la Argentina del señor Milei no, para Cuba sí. Todos los calificativos que sabemos como parte de esta guerra mediática, comunicacional, también alineada con las políticas de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Bueno, pues aquí nos despedimos. Mucha solidaridad con Cuba, que es lo que hace falta. Solidaridad que vemos desde el campo internacional y también dentro de Cuba, con proyectos como A Cuba hay que quererla, dirigido por el ex diplomático Amado Riol, que dedica las 24 horas del día, incluso cuando está durmiendo, hay que decirlo, a ayudar a sus semejantes en Cuba, con el apoyo de personas de fuera del país, de instituciones del país, en un proyecto que es una verdadera joya de la sociedad civil cubana espontánea, sin ningún tipo de, ni siquiera, vamos a decir, ni siquiera con categoría jurídica, porque simplemente son personas que se han unido para ayudar a su gente. Es un ejemplo de lo que es un cubano y cubanas que apoyan a su propia gente, en comparación con estos millonarios que desde Miami o desde Madrid tratan de destruir las condiciones de vida del pueblo cubano. Bueno, pues nos quedamos con el proyecto A Cuba hay que quererla y nos quedamos con la solidaridad con el pueblo cubano, la internacional y también la cubana, la nacional. Cubana, la propia, sí. Es una realidad y seguimos en combate y ustedes, todos los que nos ven, todas las personas con ese sentimiento de amor y de solidaridad para con el pueblo cubano, pues siempre bienvenidos y los apoyamos y estamos con ustedes. Gracias, muchas gracias. Abajo el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Abajo la infamia, abajo la mentira, abajo la manipulación. Hasta el próximo batazo. ¡Viva la solidaridad!